Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos una historia de aquellas pocas en las que el misterio y la ciencia ficción se combinan con las creencias y la fe para dar como resultado un muy poco convencional film de suspenso y horror. Acompáñennos hoy a seguir e interpretar las señales. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Sexto Sentido. La trilogía de Glass que incluía a Inquebrantable y Fragmentado, La Villa y varias otras. Películas hoy célebres por tener muy peculiares enfoques o giros de guión inesperados. Todas obra de Manoj Neliyatu, más conocido como Night Shyamalan. Un actor y director indoamericano que se hizo conocido por ofrecer historias impredecibles con un estilo narrativo único, el cual lo hizo merecedor de numerosas nominaciones y diferentes premios. Trabajos entre los que se encuentra Señales, película estrenada en el año 2002, protagonizada por el inconfundible Mel Gibson, el ahora mucho más conocido Joaquin Phoenix, y por los, en ese entonces pequeños, Rory Culkin, hermano menor de Macaulay, nuestro pobre angelito, y por Abigail Breslin, siendo esta su primera película. Una cinta que, según su director y escritor, fue escrita y desarrollada bajo la inspiración de tres obras clásicas. Los pájaros de Alfred Hitchcock, película en la que se narra un evento sobrenatural sin explicación alguna. The Night of the Living Dead, historia que al igual que Los pájaros, tiene su desenlace en una casa, escenario que llega a ser tan importante como los personajes mismos. Y The Invasion of the Body Snatchers, de donde tomó ciertos elementos narrativos y el modelo del manejo del suspenso. Tal como en algunas de esas fuentes de inspiración, la historia de Señales se desarrolla mayoritariamente en una casa, elemento que tiene la misión de generar cierta sensación de claustrofobia. Señales nos presenta la vida de Graham Hess, un ex pastor que tras la reciente y trágica muerte de su esposa en un accidente, perdió la fe en sus creencias y los principios relacionados a estas, por lo que abandonó su posición y la vida que hasta ese momento había llevado. Una mañana, Graham despierta angustiado por una aparente pesadilla. Mientras llevaba a cabo su rutina matutina, un grito proveniente de su campo de cultivo capta rápidamente su atención, al igual que la de Merrill, el hermano de Graham. Ambos salen rápidamente y se adentran entre los enormes tallos de maíz del campo, encontrando así a Bo, la hija de Graham, y poco después a Morgan, quien les explica que cuando sus perros comenzaron a ladrar, los despertaron y condujeron a ese lugar, el escenario de un evento insólito e inexplicable. Una enorme área de cultivo aplanada, perfectamente delineada, acompañada de varias otras zonas con las mismas características pero formando diferentes figuras. Una señal que vista desde el cielo parecía formar un mensaje, uno sin significado conocido, al menos por la humanidad. Múltiples eventos ocurren en la vida de Graham y su familia. Bo desarrolla un inexplicable rechazo o repulsión al sabor del agua, abandonando vasos llenos en cada rincón posible de la casa. Mientras Caroline, una policía local, inspeccionaba el lugar de los hechos, le narraba sobre una serie de incidentes con animales a lo largo del condado, comportamientos violentos o inusuales, similares a los que adoptarían en presencia de un depredador o una amenaza. Comportamiento que Houdini, uno de los perros de la familia, había adoptado, obligando al pequeño Morgan a terminar con la vida del animal en defensa de su hermana. Esa misma noche, Bo despierta a su padre pidiéndole agua, situación en la que Graham ve la silueta de un intruso en el techo de una de las construcciones de la granja.
Ambos hermanos asumen que el intruso es el vecino con el que estaba enemistado y salen a acorralarlo y encararlo. Y aún habiendo visto su sombra, no logran encontrarlo, porque de algún modo el intruso había logrado trepar nuevamente al techo de la casa en solo segundos, solo para huir a los campos de cultivo tan rápidamente que ambos hermanos ni siquiera habían podido verlo. Sería durante la mañana, mientras reportaban a la policía la reciente intromisión, que la televisión comenzaría a difundir en todos los canales disponibles los hallazgos de nuevas y numerosas figuras similares a las de su propio campo, pero a lo largo de todo el globo, por lo que lo ocurrido en su propiedad parecía no ser un evento aislado. Sin embargo, aún ante tal situación, la oficial Caroline le recomienda que intente distraer a sus niños llevándolos al pueblo y haciendo cosas cotidianas. Con la finalidad de alejar a los niños de tan desconcertante situación, Graham prohíbe tanto la televisión como la radio. Sin embargo, ya en el pueblo, el curioso Morgan consigue un libro sobre extraterrestres para informarse sobre los posibles eventos a seguir. Eso, mientras Graham pasa por la incómoda confesión de pecados de una adolescente asustada que, temiendo que el fin del mundo estuviera cerca, se negaba a aceptar que él había abandonado el hábito ya por 6 meses, obligándolo a escucharla y absolverla. Merrill, por su lado, visita a un militar en el pueblo, quien además de revelarle que visitantes como el que estuvo en su casa habían sido detectados en varios otros lugares, le explica que ese tipo de incursiones obedece a estrategias militares, operaciones de reconocimiento. La explicación, sin embargo, se interrumpe cuando el militar reconoce a Merrill, revelando que éste tuvo una exitosa y promisoria carrera como jugador de béisbol, la cual también se frustró ante su incapacidad para evitar los strikes en los partidos. Sería después de todo eso que al momento de encontrarse a almorzar, cruzarían miradas con un hombre en el pueblo, aquel que fue parte del accidente que les había arrebatado a su esposa y madre. De vuelta en casa, el monitor para bebés que Morgan había encontrado comienza a captar una frecuencia extraña, y tras aumentar la altura del dispositivo, escuchan extrañas voces y sonidos, momentáneamente. La situación se hacía cada vez más tensa. Aquella noche, Isabel, la otra perrita, se muestra alterada e intranquila ladrando en dirección de los campos de cultivo, por lo que Graham decide inspeccionarlo. Y tras una muy tensa caminata, pasa el susto de su vida al ver la pierna de una criatura desconocida ocultándose en medio de los tallos de maíz. Experiencia con la cual decidiría terminar el aislamiento e informarse sobre lo que pasaba en el mundo. Las noticias eran aún más perturbadoras. Luces de origen desconocido flotando sobre diferentes ciudades del mundo. Situación que cala en el ánimo de Merrill, quien en busca de cierto consuelo, le pide a su hermano que le diga algo esperanzador. Y es entonces que Graham le explica la forma en la que para él se divide el mundo. Un grupo es el de aquellas personas que ante una situación positiva sienten que hay algo más detrás de eso, que los eventos positivos son señales de un mensaje proveniente de un plano superior. Y en el otro lado estaban los que no veían nada detrás de los eventos. Todo era solo producto de coincidencias y golpes de suerte, situaciones fortuitas. Ante la desconcertante situación, tendría que ser él mismo quien analizara qué clase de persona era, y aunque Merrill se siente mejor después del discurso declarándose como un creyente, Graham se coloca en la posición opuesta revelándole las últimas palabras de su esposa antes de morir. Mira, batea fuerte. 2 frases sin lógica alguna que fueron producto de las últimas interacciones de sus neuronas antes de apagarse por completo. Para Graham, estaban solos. No había nadie cuidándolos allá arriba. Conforme avanzaba el tiempo, la situación se hacía más tensa. Las luces del cielo desaparecían durante el día, aunque se presumía que aún estaban ahí, camufladas. Mientras más leían los niños respecto a teorías y testimonios, más preocupación y temor los invadía. Aquel día, Graham recibe una llamada extraña. Solo pronuncian su nombre, y habiendo deducido quién estaba detrás del teléfono, decide ir a buscarlo. Es entonces que encuentra a Ray Reedy, el hombre cuyo accidente acabó con la vida de su esposa.
Ante un escenario incierto y preocupante como el que vivían, el atormentado hombre había escuchado la teoría de que los lugares cercanos a lagos, ríos o el mar eran más seguros, pero antes de abandonar su casa, llamó a Graham en busca de paz, perdón y redención. Por primera vez desde la tragedia, Ray le comenta sus vagos recuerdos de aquella noche, la única en la que el cansancio lo venció mientras conducía, justo a la hora en que su esposa daba una caminata en el bosque, como si todo hubiera sido predestinado. En un principio, Graham intenta detenerlo, pero finalmente exterioriza y acepta su dolor. Resignado al destino de su alma por la carga que llevaba en su conciencia, Ray le pide perdón por haberle hecho cuestionar su fe y haber dañado su vida y la de su familia. Es entonces que Graham se percata de que Ray estaba herido, y al preguntarle sobre lo sucedido, este le indica que no se acerque a la despensa de su casa. Había atrapado y encerrado a uno de ellos ahí. Y dicho eso, enciende el vehículo y se va. Paralelamente, Merrill, quien se había vuelto casi adicto a la televisión y a las actualizaciones de la situación global, ve en las noticias un reportaje donde uno de los extraterrestres es filmado espiando una fiesta infantil. Su reacción de sorpresa y terror es inmediata. Mientras tanto, Graham, curioso tanto como su hijo, ingresa a la casa de Ray y se dirige precisamente a la cocina. Incrédulo en un principio, intenta amedrentar al misterioso prisionero de la despensa presentándose a través de la puerta como un oficial de policía. Ante la falta de respuesta, intenta ver al interior por la parte inferior de la puerta, y es entonces que una mano humanoide se desliza de ahí intentando alcanzarlo, ante lo que instintivamente toma un cuchillo y corta los dedos de la criatura. De regreso en casa y tremendamente asustado, Graham le pregunta a su hijo sobre las posibilidades contenidas en su libro de extraterrestres, a lo que Morgan revela que en caso de que los visitantes sean hostiles, atacarían en campaña terrestre evitando usar su tecnología, para que las defensas humanas no recurran al poderío nuclear y el planeta no sea dañado en el proceso. Y dicha campaña solo podía terminar de dos maneras: o eran vencidos y posiblemente regresarían para vengarse en un futuro indeterminado, o simplemente ganarían. Habiendo sentido la hostilidad de la criatura en la casa de Ray, la familia decide apertrechar la casa y esperar a que lo que vaya a suceder termine. Llegada la noche, las luces reaparecen en más de 250 ciudades cercanas a las figuras de los campos de cultivo, las mismas que aparentemente funcionaban como guías de navegación, un mapa para coordinar su campaña. La familia intenta disminuir la tensión en una cena especial con las peticiones específicas de cada uno. Antes de iniciar, Morgan pide hacer una plegaria previa, a lo que Graham se niega enérgicamente. Morgan y Bo caen en llanto mientras su consternado padre intenta comer conteniendo su propio dolor. Y la tensa situación termina en un sentido abrazo familiar. El momento sentimental, sin embargo, se interrumpe con el intimidante sonido que volvía a ser captado por el monitor. La señal de la televisión había sido interrumpida. El ataque había comenzado. Graham y Merrill bloquean las puertas y ventanas con maderas y clavos en presencia de los pequeños, a quienes su padre intenta reconfortar relatándoles anécdotas del día de sus respectivos nacimientos. Sería tarde que se percatarían que Isabel, su perrita, estaba aún fuera de la casa. Algunos quejidos y el posterior silencio la señalaban como la primera víctima de los invasores. Pronto comenzarían a escuchar ruidos y golpes en las puertas que las criaturas intentaban derribar para entrar a la casa, momento en el que deciden refugiarse y encerrarse en el sótano. Habiendo sido incapaces de entrar, los extraterrestres buscan una vía alternativa, a través de la cual intentan atrapar a Morgan. Ambos hermanos se lanzan a salvar al niño en completa oscuridad, y tras hacerlo, Merrill intenta bloquear aquella entrada mientras Graham ayuda a respirar a su hijo, quien habiendo sido asmático, tuvo una crisis respiratoria por el terrible susto que había sufrido. Graham hace lo posible por confortar y ayudar a su hijo a calmarse, momento en el que finalmente deja de ignorar sus creencias y acepta nuevamente la existencia de Dios, solo para declararle su odio, reclamándole que no se atreva a llevarse también a su hijo.
Después de calmarlo momentáneamente, deciden apagar las linternas e intentar dormir, lapso en el que Graham vuelve a tener la terrible pesadilla que lo perseguía noche tras noche, el recuerdo de la muerte de su esposa. Tras acudir al llamado de la policía por el accidente, la oficial Caroline le explicaba que Ray Reddy se había quedado dormido al volante y se salió del camino, atropellando a su esposa. Colleen había quedado atrapada entre un árbol y el vehículo estrellado, prácticamente destrozada, pero inexplicablemente consciente. Graham es despertado por Merrill. Ya había amanecido y la señal de radio había regresado. Se reportaban múltiples bajas humanas. Los extraterrestres usaron gas venenoso, pero su campaña había fallado. Aparentemente se estaban retirando del planeta. Graham no terminaba de creer lo que pasaba. Ni siquiera pensó que lograrían durar toda la noche. Hecho que es recriminado por Merrill, quien le advierte que nunca más quiere verlo como esa noche, derrotado, sin esperanza. Siendo necesario administrarle a Morgan su medicina, ambos prueban el monitor y ante la falta de respuesta, deciden arriesgarse y buscarla. La casa parecía estar vacía. La señal de la televisión también había regresado, y es cuando Graham trae el televisor para Morgan que encuentra a su pequeño en manos de uno de los extraterrestres, justamente aquel al que le cortó los dedos en la casa de Ray Reddy. La criatura había tomado a Morgan como rehén y amenazaba con matarlo usando su gas venenoso. Es entonces que Graham recuerda el final de la fatídica noche en que se despidió de su esposa. Siendo consciente de su situación, ella le pide que cuide a sus hijos en su ausencia, y luego, un par de frases que en ese momento parecían no tener sentido. Mira, batea fuerte, y finalmente fallece. Es entonces que Graham cae en cuenta de que nada de lo sucedido había sido producto del azar. Sigue las últimas palabras de su esposa y comienza a mirar, enfocándose en Merrill y lo que tenía a su costado, un bat de béisbol profesional. Luego repite la siguiente línea de su esposa, batea duro, a lo que Merrill toma el bate de béisbol. Al sentirse amenazada, la criatura libera el gas venenoso en el rostro de Morgan, tras lo cual Merrill lo ataca, haciéndolo soltar al muchacho. Uno de los golpes derriba al extraterrestre, provocando que uno de los vasos de agua que Bo andaba dejando por toda la casa se derrame sobre su hombro, provocándole una fuerte quemadura, la revelación de su debilidad. La casa estaba llena de letales vasos de agua gracias a la desordenada costumbre de la pequeña. Mientras Merrill lidia con la criatura, Graham lleva a Morgan fuera de la casa y le inyecta adrenalina para hacerlo reaccionar. La criatura es aniquilada, presa de su inverosímil debilidad. Merrill alcanza a su hermano fuera de la casa, donde este comienza un recuento de hechos que antes no había llegado a entender. Señales. Morgan tenía un ataque de asma. Sus pulmones se habían cerrado, razón por la cual el pequeño nunca aspiró el gas venenoso del extraterrestre. La adrenalina cumple su función y el pequeño finalmente regresa en sí, sacando a todos del dolor que anticipadamente habían asumido. Un tiempo después, todo parecía haberse normalizado, exceptuando por el regreso de Graham a su vieja vocación, un hombre de fe. Ciertamente, Señales es una de esas películas donde el título e incluso el arte promocional de la cinta refieren un concepto llamativo que, aunque es parte fundamental de la trama, no es el centro sobre el que ésta gira. Y aunque el misterio y el miedo que la posible existencia de extraterrestres genera es el punto de atracción de la cinta, Señales en realidad se enfoca en eventos de otro tipo. Una serie de sucesos que comenzaron incluso antes de la historia que es narrada en presente, hacen evidente que la película busca crear diferentes apreciaciones relacionadas a las creencias religiosas y la fe. 6 meses antes de los eventos principales, un hombre que nunca tuvo problemas antes cae dormido mientras conducía, atropellando a una mujer que coincidentemente pasaba por ese lugar del bosque a esa misma hora. Una trágica y penosa coincidencia, pero es precisamente eso lo que Señales pone a punto de debate. ¿Realmente existen las coincidencias?
Inexplicablemente, la mujer sigue con vida hasta el momento en que llega su esposo, y tras decirle un par de frases que en ese momento parecían no tener sentido, fallece. Sería recién después del increíble evento de invasión alienígena que todo lo ocurrido cobra un sentido, haciendo que las últimas palabras de su fallecida mujer lo guíen en la defensa de su hijo. La trunca carrera de Merrill condujo a que él estuviera en esa casa junto a ese bat de béisbol. El rechazo de Bo por el agua permitió que la casa estuviera llena de letales dispositivos de destrucción para ser usados en contra del extraterrestre que toma como rehén a Morgan, pequeño que sobrevive gracias a un ataque de asma que no le permitió respirar el gas venenoso del extraterrestre. Una serie de señales destinadas a permitirle a Graham salvar a su familia y cuyo entendimiento final hace que recupere su fe, puesto que aunque había pasado por una situación tremendamente trágica y dolorosa, ese fue el punto de partida para que en un futuro no muy lejano, él pudiera salvar la vida de su hijo. Una larga serie de sucesos orientada a resaltar la idea principal de la cinta: todo sucede por algo. ¿Es la vida la que nos pone pruebas para obtener las armas que necesitamos para seguir creciendo, como si todo estuviera ya predestinado y trazado? ¿O somos nosotros quienes extraemos enseñanzas de las situaciones que aleatoriamente nos toca vivir? En pocas palabras, y como dice Graham, señales o coincidencias, milagros o eventos fortuitos. Independientemente de las creencias o ausencia de ellas, es innegable que las experiencias de la vida muchas veces, por más dolorosas que sean, parecen ser necesarias para lograr aprendizaje, obtener motivación o desarrollar fortalezas. Pero el cómo es que cada quien decide enfrentarlas es lo que hace la diferencia. Y esta película hace una controversial mezcla entre un concepto tan cotidiano como ese, la fe religiosa y la ciencia ficción. Algo que evidentemente le generó numerosas críticas de quienes no comparten las creencias que esta cinta da por sentadas, pero que incluso a ellos les dejará algún tipo de enseñanza. Pruebas para crecer o crecer a partir de las pruebas. Cada quien elegirá su propio orden. Algo que debemos señalar es que las connotaciones religiosas de esta cinta hicieron que se desarrollen diferentes teorías respecto a la naturaleza real de los invasores de la cinta, pero eso lo veremos en un próximo video. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.